Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien en sus casas porque hoy tienen un largo día de tareas y le queda todavía la tardecita. Así que vamos a ir rápidamente a trabajar, pero así como como no nos veíamos hace tantos días, a la tía Cata se le olvidó un poco lo que estábamos viendo. Me gustaría saber quién recuerda lo que estábamos viendo en las clases anteriores. A ver si alguno de ustedes me puede ayudar. Civilización maya, los incas Muy bien, señor Gabriel. y ya no me acuerdo. Las civilizaciones mayas. ¿Quién me puede decir Y cuáles son las aztecas. civilizaciones que hemos estado viendo? Recuerden levantar su manito. Ya. ¿Cuáles La tía civilizaciones que Katy, hemos estado viendo? La Javiera da vuelta a su cámara porque la veo de cabeza y a Carlitos lo veo de lado. Javiera, dé vuelta a su cámara que la veo de cabeza. ¿así? por favor. Sí, Así tía, no también. me da arriba. No sé por qué sale de arriba, lo cambio. Ahí, ¿no? No, No, me sale de cabeza. A ver, espera. ya, mientras la Javi ahí arregla su camarita, ahí sí, Javi. Muy bien. Ya, les decía entonces que no me estaba acordando mucho de lo que habíamos visto y por ahí Gabriel me dijo que habíamos visto las civilizaciones americanas, que eran 3. ¿Quién se acuerda cuáles son las 3 civilizaciones americanas que hemos estado viendo? La Florencia, a ver. Los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas, los aztecas y los incas, muy bien. ¿Quién me puede decir algo de alguno de ellos 3? De alguna de las 3 civilizaciones. Natalia y la Rosa. Ya, recuerden levantar la mano porque me hablaron 2 y no escuché a ninguno. La Molly. Que los mayas jugaban un juego que era como la pelota pero con las manos. Ellos jugaban un juego que era con las manos, ¿cierto? Muy parecido a la pelota, como lo dice la señorita Molly. Muy bien. ¿Quién recuerda algo sobre la forma de plantación que tenían algunos de ellos? A ver si se acuerdan. Choclo, si no me equivoco. No. Ya, Javi, Tapa. dígame. Papayo. Papayo. Los mayas, por ejemplo. ¿Se acuerda cuál era la forma de la cosecha que tenían ellos? Recuerden que ellos usaban el Carlitos, me levantó la mano. Aprovechaban la tierra y el agua. Aprovechaban la tierra y el agua, muy bien, ya. Pero ¿cómo ellos realizaban este tipo de plantaciones? ¿Cómo lo hacían? Los mayas fueron los primeros que vimos. La Molly. Quemaban para tener más tierra y para poder plantar los choclos, los frijoles y todo, como más conocidos los porotos. Muy bien, señorita. Ellos talaban el lugar, quemaban lo que no servía y luego aprovechaban ahí la tierra para hacer las plantaciones, ¿cierto? Luego venían los aztecas. ¿Recuerdan algo de los aztecas? A ver, ¿quién se acuerda de algo relacionado con los aztecas? La señorita Florencia. Que las escuelas eran gratuitas para todos. Muy bien, escuelas gratuitas porque ahí querían formar la civilización y necesitaban que todos trabajaran en conjunto para poder lograrlo, ¿cierto? ¿Qué más recuerdan de la civilización azteca? ¿Recuerdan que ellos pensaban que al otro día no iban a vivir si el sol no salía? Hacían sacrificios. Ya, recuerden levantar la manito. Entonces realizaban, Carlitos, ¿qué hacían? Sacrificios. Los sacrificios, ¿cierto? Ellos realizaban todos los días sacrificios humanos porque pensaban que si no lo hacían, al otro día el sol no iba a salir y no iban a tener luz, ¿ya? Y por último, los incas, que son los que estamos viendo ahora. ¿Quién recuerda algo de los incas? Me levantan su manito. Me levantan la manito. La Javi.
¿Cómo que plantaban, tía? Cualquier cosa que usted recuerde de lo que hemos visto de... Que plantaban, si no me equivoco, frijoles. Plantaban frijoles, ¿sí? Ya, Ya. bien. Ya, vamos a preguntarle a la Fernanda. Que plantaban en como cerros, como unas terrazas como en forma de escalera, y ahí tenían una cascada y ahí se regaba. Hay alguien que tiene el micrófono encendido que me está... Muy bien, señorita Fernanda. Ellos efectivamente plantaban, como vivían en los lugares de mucha altura, ellos realizaban como una especie de escaleras en sus cerros, ¿ya? Y estas escaleras ahí realizaban sus plantaciones y como dice la señorita, se formaba ahí un sistema de regadío desde arriba hacia abajo. La señorita Fernanda, no, la señorita Florencia tiene su manito levantada. Los aztecas fueron los cultivaron muchas papas, no me acuerdo cuántas especies de papas se perdió. Ya, bueno, como dice la Florencia, al tener este sistema de cultivos, ellos fueron los que cultivaron más vegetales de las 3 civilizaciones americanas, ¿ya? Hoy día lo que vamos a ir a revisar es la forma del habla que ellos tenían, que era la lengua quechua, que como lo vimos en la clase anterior, estuvimos viendo algunas palabras que se parecían mucho a lo que nosotros hablábamos, como por ejemplo la cancha. ¿Quién se acuerda de alguna otra palabra? El bebé. El bebé, la guagua era la guagua. La guagua, pero El bien, bien. choclo, la wincha. El choclo, la wincha. Muy bien. Perdón. Y ahí tenemos entonces un sinfín de palabras que podíamos encontrar muy parecidas a lo que nosotros de repente decimos también. Ya vamos a ver entonces lo siguiente y ustedes me van a avisar cuando ya lo logren ver. Perdón, profesora, se me fue el wifi. Ya, recuerden entrar con su micrófono en silencio. Ya. Vamos entonces, ¿lo ven? Sí. Ya, maravilloso. Entonces, hoy es lunes 24 de mayo del 2021 y les doy la bienvenida a la clase número 7 de la lengua quechua y su importancia para el imperio inca. ¿Ya? Antes de comenzar, como siempre, también vamos a recordar las reglas de nuestra clase virtual, que ya sabemos que siempre debemos levantar nuestra manito para hablar, mantener el micrófono apagado, escuchar con mucha atención, pero también debemos ser siempre puntuales en lo posible. ¿Por qué digo en lo posible? Porque yo sé que hay veces hay problemas de conexión y nosotros a veces esperamos un ratito, pero en lo posible tratar de ser puntuales. Ubicarnos en un espacio cómodo donde podemos estar sentaditos para poder trabajar bien. Evitamos comer durante la sesión, señorita Caroline, porque la estaba mirando delante. Y por último, hacemos nuestro mayor esfuerzo y ponemos todas las ganas para aprender lo que nos está enseñando la tía. ¿Ya? Vamos a conocer el objetivo de hoy y me lo va a leer el señor Gabriel, que lo estoy mirando. Conocer a través de la lengua, lectura la lengua quechua en el mundo andino. Muy bien, señor Gabriel, ahí como nos decía entonces, vamos a ver y a conocer la lengua quechua en el mundo andino, ¿ya? Vamos a ver aquí. La lengua quechua dice lengua nativa hablada desde antes de la llegada de los incas, ¿ya? Esto quiere decir que estos amiguitos llegaron a Perú, al Valle de Perú en este caso, porque recuerden que se le ellos... escucha cortado. ¿Muy cortado? A ver, y si lo dejo así, ¿cómo me escuchan ahora? Ahí bien. Bien. ¿Sí? Ya, entonces voy a tener que dejar el power así para que se vea bien. Ya, como les decía entonces anteriormente, estos amiguitos que son los incas llegaron al Cusco y ahí ellos fundaron su primera ciudad, donde fue el lugar donde ellos siempre ahí fue como ¿cómo se llama? Como la capital de los incas, ¿ya? Ellos después comenzaron a invadir otros lugares hasta llegar, ¿cierto?,
a Chile y más o menos a la zona central que fue hasta por acá, cerca donde vivimos nosotros, ¿ya? ¿Lo recuerdan eso? ¿Que llegaron hasta el Biobío? Sí, pero Sí, Ya. En la lengua quechua ya estaba instalada en el sector de Perú donde ellos llegaron, que era el Cusco. Ya ellos no trajeron la lengua al Cusco, sino que ellos allá donde ellos se instalaron, ya existía esta lengua, y esta lengua que es la quechua, no es como el español, que es solamente una lengua hablada. El quechua son varias lenguas distintas, y dentro de ellas se ubicaban diferentes, por ejemplo, significados, a ver, diferentes palabras con un mismo significado, ¿ya? Por eso se llama quechua, que son varias lenguas en una. Bueno, después lo vamos a ir viendo también. Entonces, ellos, cuando llegaron ahí, necesitaban comunicarse con las personas que ya se encontraban en el lugar. Entonces decidieron y dijeron, ya, ¿saben qué? Vamos a tener que aprender esta lengua porque es una lengua nativa que no es muy difícil, la vamos a aprender. Para ellos en ese tiempo no era muy difícil. La aprendieron y finalmente la dejaron instalada como ellos, como que era parte de ellos y era de su tribu que fue creciendo, ustedes saben, a nivel de diferentes países. ¿Qué pasó? ¿Por qué el quechua llegó a nuestro país? Como por ejemplo lo que veíamos delante, que nosotros conocemos el charqui, la guagua, la cancha, el choclo. Esto pasa porque cuando ellos, los incas, comenzaron a invadir hacia Chile y hacia otros territorios como Bolivia y Argentina, ellos empezaron a enseñar también la lengua. ¿Se acuerdan ustedes que ellos enseñaban, tenían los sabios? ¿Se acuerdan de los sabios? Que eran como los profesores que enseñaban. sí. Exacto, muy bien, Carlitos. Entonces, estos sabios se ubicaban en cierto lugar del campo, porque acuérdense que no tenían colegios con techo como nosotros. Él se ubicaba en un lugar del campo donde llegaban ¿cómo se llama? Los que iban a aprender, y ellos enseñaban ahí el quechua. Por eso hoy en Chile todavía hay palabras que son nombradas como se nombraban antiguamente en quechua. Incluso hay algunas aldeas que existen en algunos lugares de ciertos países que todavía hablan esa lengua, ¿ya? Vamos con lo siguiente. Dice la lengua quechua en Perú. Los incas, al llegar al Cusco, como decía anteriormente, adaptan el quechua como su propia lengua. Recuerden que la lengua no era de ellos la adaptaron a sí mismos. Luego, con la expansión del imperio inca, esta lengua se termina por consolidar en el vasto territorio incaico, ¿ya? Recuerden que ellos iban conquistando lugares y donde iban conquistando esos lugares, ellos iban enseñando esta lengua. En el virreinato del Perú, el quechua seguía siendo el idioma más hablado por el pueblo, quienes fueron forzados a aprender el castellano, ¿ya? A pesar de que ellos tenían la lengua quechua ya instalada, cuando llegaron los españoles, a ellos también se les fueron obligados a trabajar y aprender el español, que es la lengua que nosotros hablamos ahora, ¿ya? Dice entonces que desde mediados del siglo XVII se extendió el mito de que el quechua era una lengua única con algunas variantes corruptas del hablado por los curacas. ¿Se acuerdan que los curacas eran los jefes de los territorios que se iban conquistando? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Sí. Ya. Estos curacas hablaban tanto español como quechua. Entonces, por eso dice que habían algunas variantes corruptas, porque al hablar español y al hablar quechua se podía formar, por ejemplo, una confusión de palabras que ellos sí entendían. Por ejemplo, nosotros decimos nació el bebé, que nació es español, por ejemplo, y bebé también, pero si decimos nació la guagua, mezclamos el español con el quechua. ¿Se comprende? Sí, que son dos Sí. juntos. Arriba, ya, se comprende entonces. Entonces ellos hacían esta mezcla de lenguas, que era el español con el quechua, por eso se dice que son variantes corruptas, ¿ya?
Entonces, ellos eran los curacas, que son los jefes de los territorios que se conquistaban, y que ellos son también los jefes del Ayllu. ¿Recuerda cuáles eran las familias sanguíneas? ¿Recuerdan cuáles eran las familias sanguíneas que habían? Recuerden levantar la manito. Sí. Perdón. Carlitos, ¿cuáles eran las familias sanguíneas? Que tenían la misma sangre, por ejemplo, que se casaban con su hermano o algo. Para que Muy bien, señor Carlos. Excelente. Las familias sanguíneas, como dice Carlitos, recuerden que eran las familias que se casaban con sus propios hermanos, primos, y realizaban solamente una aldea con su propia sangre, ¿ya? Entonces ahí los curacas eran los que eran jefes de los Ayllu, que eran estas familias, ¿ya? Y la unidad básica de la organización social incaica. Los lugares donde es oficial el quechua, ¿ya? Que quiere decir que el quechua existió y aún se mantiene, ¿ya? Que es en países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, y hoy en Chile todavía hay personas que hablan la lengua quechua, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de San Pedro de Atacama, que esta se encuentra aquí en Chile, y ahí en San Pedro todavía hay algunas aldeas que son compuestas por un pequeño grupo de personas que ellos todavía hablan la lengua quechua, e incluso ellos todavía enseñan la lengua quechua, ¿ya? Y se desarrolló del imperio incaico hasta la actualidad, ¿ya? Por eso dice que se desarrolló hasta la actualidad, porque todavía hay personas que hablan este idioma, ¿ya? Algunas palabras, como las vemos ahí, que aún se mantienen, son la chupalla, que es el sombrero tosco de paja que vemos aquí en la esquinita, el cóndor, que ellos lo llamaban que era una especie de buitre. ¿Por qué es importante el cóndor en Chile? ¿Dónde aparece el cóndor? En nuestra En la insignia. bandera. ¿En la No, en bandera? la bandera no. ¿Seguro? La Moli Salinas. En nuestro escudo. En nuestro escudo nacional. Muy bien, señorita Molly. El cóndor es parte de nuestro escudo nacional y por eso también es un ave importante. Tenemos también el guaso, que para ello era un rústico campesino chileno, que en ese tiempo lo vemos ahí vestido. La palta, que nosotros todavía le llamamos palta, y que ellos lo llamaban el aguacate los españoles. La papa, que tenemos ahí también, que todavía nosotros lo llamamos en lengua quechua, porque papa es lengua quechua, y la patata es como lo decían los españoles. Y ahí tenemos también la yapa. ¿Saben lo que es la yapa? Cuando uno va a comprar y le dan con yapa, ¿qué significará? Le dan un poquito más. ¿Dinero? Que le dan un poquito más ahí, como dice la Angelina, ¿cierto? Cuando uno va a comprar y le dice, ya, llévese poquito con yapa. Dígame, Molly. Es cuando uno va a comprar fruyelé y le llevan 3 más. Claro, cuando la Molly ha ido a comprar fruyelé y le han dado para ese de yapa. Muy bien. Y ahí tenemos entonces algunas de las imágenes y algunas palabras que nosotros podemos, y bueno, y todavía se mantienen en nuestro idioma, como la lengua quechua, ¿ya? Ahora vamos a ir a ver un video. Déjenme aquí conectar. Déjenme aquí. Aquí está. Vamos a ver un cortito video, no sé si se escuchará ya. Ya. The Bluetooth device is connected successfully. Ya tengo un segundo para conectarlo porque si no, no me lo van a escuchar. Si no, no se va a conectar. A ver. Tía, se le escucha mezclado. Sí, lo que pasa es que no estoy hablando, cariño. Estoy tratando de conectar el... Si no, lo vamos a tener que... Ah, ya.
Ahí sí que está conectado. Veamos. ¿Va? ¿Por qué no se escucha? ¿Logran ver el video? Sí, tía, pero no se escucha. Sí, Sí, tía. pero no se escucha. Mm, Pero no se escucha. ya, voy a verlo acá, a ver si lo podemos conectar de la misma forma. ¿Y será el volumen? Sí, no, lo que pasa es que donde está el Zoom está trabajando con el audio del computador, no me deja ocuparlo en otro, pero aquí vamos a ver. ¿Escuchan? Sí, se escucha, pero se escucha más o menos. Tía. Tía. Dígame. Yo no escucho. Yo tampoco, tía, no escucho. Yo tampoco. A ver, Nadie ya escucha. voy a intentarlo la última vez porque Tía tiene el volumen. Audio apagado del computador. Tía, Del sí, video. sí, cariño, es que estoy escuchándolo de aquí, pero ustedes lo están viendo allá, por eso lo tenía en silencio. Deme un segundo, si no, tía se le escucha entrecortado. Se le escucha muy mal, tía. ya, a ver, veamos si lo podemos proyectar acá entonces. ¿Están?